Ostenta una marca de 326 partidos en su liga, de los cuales 270 terminaron con su portería en cero. A lo largo de su carrera atajó 150 penales y es el único arquero en la historia en ganar el Balón de Oro. Hoy la historia de la araña negra, Lev Yashin. Lev Ivanovich Yashin nació en Moscú el 22 de octubre de 1929. Comenzó siendo arquero de hockey sobre hielo en el equipo de la fábrica de herramientas en la que trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial. Había nacido en una familia obrera. Cuando tenía 7 años apareció en una película llamada El Portero. El fútbol en ese entonces no era simplemente un deporte, era un juego heroico, romántico y muy atractivo. Quizás esas fueron las razones que impulsaron a Lev a seguir el camino del fútbol. Pero no todo fue color de rosa en la vida de Yashin. Al destacarse en el equipo de su fábrica, fue llamado por el Dinamo de Moscú cuando estaba cerca de cumplir 20 años. En ese equipo jugaría toda su vida. Fueron 22 temporadas, pero en un principio nada funcionaba. En el primer partido en el que jugó Yashin fue en el que se disputaba un encuentro amistoso frente al Tractor de Stalingrado. El portero del Tractor rechazó un balón que llegó hasta el área contraria, y cuando Yashin se dispuso a atrapar el balón, chocó con su propio defensor. La pelota pasó cerca del arco y sus compañeros todos se burlaron de él. Así que Yashin fue a la banca nuevamente. Pasaría un año hasta que le dieran una nueva oportunidad. En un partido importante, esta vez contra el Spartak, Yashin tuvo que sustituir al portero titular. Las rodillas del joven Yashin temblaban y todo terminó en una fatalidad. Yashin volvió a chocar con otro defensor. Era la segunda vez que jugaba y era también la segunda vez que se chocaba con un defensor. El balón que él pensaba atrapar siguió derecho y entró al arco, facilitando el empate del equipo contrario. El Dinamo era un equipo en el que estaba involucrado el Ministerio de Defensa ruso y la policía. Así que en el vestuario del equipo, un policía dijo: "Quiten ese mocoso de mi vista". Yashin ese día llevó el peso de la derrota. Era su segundo partido y todo había salido mal. Ya habían pasado 4 años desde que él estaba en el equipo y no podía ser titular. Parecía que el futuro como arquero no era brillante. En 1953 estuvo sentado en el banquillo de suplentes y le dieron una nueva oportunidad. Su equipo iba ganando 4-1. Luego de ingresar, el marcador rápidamente se convirtió en 4-4. Nuevamente, todo iba de mal en peor. Afortunadamente para Lev, en los últimos minutos, el Dinamo logró hacer un gol y tras ese decepcionante partido, Lev se fue a jugar al hockey. Allí en el hockey sobre hielo pudo conquistar una copa rusa, pero nuevamente lo convocaron al Dinamo y ahí empezaría otra historia. Esto a mediados de los 50. Resulta que Yashin empezó con unos duros entrenamientos. Su entrenador, el Tigre Yomich, empezó a moldearlo. Había pasado muchos años en la banca y él tenía que hacer lo que fuera necesario para convertirse en el mejor de su equipo, hasta que llegó el momento en que la cantidad muy pronto se convirtió en calidad y todo lo de los entrenamientos se empezó a notar en la cancha. Yashin, con clase y calidad, contrariamente a lo que se veía en otra época, incluso se atrevía a abandonar su portería para cortar algunas jugadas de ataque. El crecimiento de Lev influyó también en el desarrollo del fútbol en el país en general. En cuanto a su apodo, Lev Yashin lo llamaban la araña negra, debido a que en los partidos siempre usaba una camiseta manga larga de color negro y además sus brazos eran muy largos y daba la impresión que tuviera 8 manos para atajar tantos balones. El Lev Yashin que habían visto hasta los 24 años ya no existía más. Este era un nuevo Lev Yashin. En 1956 participó en Melbourne en los Juegos Olímpicos y allí su equipo se llevaría la medalla de oro. En 1960 se realizaría la primera Eurocopa. Esta copa la ganaría la Unión Soviética y obviamente en el arco estaba la araña negra Lev Yashin, no sin antes recordar que en 1958 había participado en el Mundial de Fútbol realizado en Suecia. Llegaría el año de 1962 y participaría también en el Mundial de Chile. En ese mundial
se llevaría un antirrécord que hasta hoy es vigente en el fútbol mundial. El único gol olímpico marcado en los mundiales de fútbol, particularmente se lo hicieron a la Araña Negra. El protagonista de este gol fue el colombiano Marcos Coll, quien anotó para su equipo el gol que lo acercaría al empate frente a la Unión Soviética, partido que terminaría 4-4. Ese sería un momento de mucho enojo para Yashin, pero todo se pondría peor. En ese mismo mundial, en cuartos de final contra el equipo local, los partidos no se transmitían siempre por televisión, así que la versión de los periodistas soviéticos era que los 2 goles convertidos por Chile eran culpa de Yashin. Esta noticia se esparció como un reguero de pólvora en toda la Unión Soviética. Presionado por la gente, el guardameta decidió retirarse del fútbol y se fue a vivir a su casa de campo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que él decidiera volver, no importando las críticas. Lo hizo y lo hizo de la mejor manera, porque inmediatamente, un año después, fue premiado con el Balón de Oro, siendo el único portero que ha recibido tal galardón. Yashin tenía una forma de ver el fútbol y era que era un autocrítico. Todo gol que le hacían, él decía que tenía parte de error y siempre quería descubrir cuál era el error cometido por él. En una entrevista dijo: ¿qué clase de portero es ese si no se reclama a sí mismo por el gol que le han hecho? Está en la obligación de reclamarse. Si no le importa, entonces es su final. Haya tenido el pasado que haya tenido, ese portero ya no tiene ningún futuro. Esta forma de analizar los goles también lo llevaban a que lo afectaran mucho las críticas. Por eso en 2 ocasiones intentó retirarse, pero siempre volvía con más fuerza. Yashin tenía algo muy importante y era que sabía leer el juego. No solo saltaba y atajaba, sino que era un líder en la cancha. Podía avisar a tiempo a los defensores hacia dónde correr, a quién cubrir y a quién dar el pase. Un compañero suyo dijo: no lo pensábamos ni un segundo, hacíamos todo lo que él nos decía. En el campo era como un entrenador que juega, enfatizó el exfutbolista. También participó en el Mundial de 1966, donde su selección consiguió llegar al 4º lugar, tras perder frente a Portugal en el partido por el 3er puesto. A lo largo de su carrera fue reconocido en 11 ocasiones como el mejor guardameta del país. Fue pentacampeón de la Liga Soviética y tricampeón de la Copa Soviética. Sumó en total 326 partidos en la liga, 270 de ellos con su portería en cero. En el año 2000 fue nombrado por la FIFA como el mejor portero del siglo XX y Rusia lo ha llamado como el deportista del siglo XX. En 1963 fue invitado a participar del partido dedicado a los 100 años del fútbol inglés, en compañía de grandes figuras como Ferenc Puskás, Di Stéfano, Raymond Kopa y Eusebio. Desde 1994 se entrega un premio al mejor portero de la Copa Mundo. Este premio lleva su nombre. Ha sido considerado como el mejor portero de la historia de las Copa Mundo. Fue convocado al Mundial de 1970, aunque no jugó, pues ya contaba con más de 40 años. El 27 de mayo de 1971 fue su partido de despedida. Grandes futbolistas como Eusebio, Gerard Müller asistieron a su despedida. A pesar de sus constantes intentos de marcarle gol a Yashin, no pudieron anotar. Al final del partido, Yashin se quitó los guantes y se los entregó al arquero de la selección uruguaya y de Peñarol, considerado el mejor arquero del continente americano para ese entonces, Ladislao Mazurkiewicz, a quien Yashin le dijo: tú serás mi sucesor. En 1986, después de una tromboflebitis contraída mientras estaba en Budapest, Yashin fue amputado de una de sus piernas, hasta que el 20 de marzo de 1990, con tan solo 60 años, murió en Moscú a causa de un cáncer de estómago. Algunos consideran que Yashin marcó el fútbol ruso para siempre, pues cuando él empezó a ascender en su carrera deportiva, la Unión Soviética empezó a resaltar en el fútbol. Cuando él se retiró, la Unión Soviética desapareció del panorama mundial. Yashin nos da una muestra que aunque en las primeras oportunidades las cosas no nos salgan bien, no significa que eso se quedará así para siempre. Con entrenamiento, fuerza de voluntad y una buena mentalidad, si te gustan las historias, suscríbete, culturízate. Podemos hacer que los resultados cambien.
Te invito a que le des like a este video si te gustó y visite nuestro segundo canal, se llama Culturizados, te dejo el link en la descripción. Bye.